hora recibimos al doctor Arturo Rebollón, Medical Manager de Sanofi, para hablar de las enfermedades crónicas. Y uno dirá, bueno, ¿y cuáles son las enfermedades crónicas? Para eso, los detalles con el doctor. Bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros, doctor. Hola, un placer estar aquí en mi casa, Miralba. ¿Cómo Bienvenido, estamos? muy bien, gracias a Dios. Doctor, ¿qué son las enfermedades crónicas? ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas? Mira, el nombre te lo dice todo. Son esas enfermedades que te duran toda la vida. ¿Y qué me refiero con esto? Son las que no se curan porque tienen una implicación mucho más compleja de lo que la gente piensa. ¿Y cuáles son esas? La hipertensión, que es cuando se te sube los números de la presión alta, que tienes la diabetes, que es cuando tienes el azúcar alta, que es el problema de colesterol, que es cuando tienes la grasa alta, y te voy a tirar una bomba, que esa la gente no la considera enfermedad crónica, pero sí lo es, la obesidad. Entonces, si tú pones números a cada una de estas enfermedades, la gente se asustaría. Por ejemplo, en obesidad, el último estudio de obesidad de República Dominicana nos decía que 7 de cada 10 personas eran obesos. Con respecto a hipertensión, 1 de cada 3 de diabetes, 1 de cada 6 del colesterol, ni te cuento, es entre 8 a 9 de cada 10 tienen problemas de colesterol. Entonces te implica que tenemos un país que tiene una gran concentración de personas enfermas y lo peor del caso es que como no duelen, no saben que tienen la enfermedad. Entonces se retrasa mucho el tratamiento. Es por eso que las enfermedades crónicas duran mucho tiempo y más que nada porque la gente no las detecta. Cuando mencionas enfermedades crónicas, mencionas diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol alto. Yo creo que la obesidad pudiera ser la base de la mayoría de las que estamos mencionando, ¿correcto? Y está altamente ligada a nuestro estilo de vida, a la forma en la que comemos, en la forma en la que nos movemos o no en nuestra cotidianidad, ¿correcto? Es correcto. Fíjate que ya existen incluso recomendaciones internacionales de qué es lo que tú tienes que hacer para evitar complicaciones y casi todas van enfocadas en disminuir la obesidad. Por ejemplo, actividad física. Se recomienda de que hagamos 150 minutos de actividad física por semana. Eso es media hora casi todos los días. Que tú tengas tu plato de comida que sea balanceado. Y balanceado, según estas guías internacionales, es que sea mitad vegetales y la otra mitad carbohidratos. El problema es que nuestros países latinos, ¿cómo es el plato de comida, Miralba? Ponen en la base un cerrito de arroz, un cerrito de frijoles, de habichuelas, ponen un pedazo de carne donde la gran mayoría es carbohidrato. Y eso nuestro cuerpo, cuando come mucho, lo guarda en forma de grasa. De grasa. Exactamente. Entonces tienes que quemarlo de alguna forma, porque el control del peso es sencillo. Si entra mucha energía, tú tienes que quemar mucha energía. Y eso implica hacer más actividad física, ese tipo de cosas. Pero como es más difícil quemar, es mejor que entre menos energía y así no la acumulas en forma de obesidad. Entonces, estas enfermedades crónicas desatan otras a su vez, ¿correcto? Está clarita. Porque, ¿qué pasa cuando esa persona llega tarde a atenderse a una hipertensión arterial? Ya no llega como hipertensión. Porque la hipertensión no es solamente el numerito que nos toman en la farmacia, en el consultorio. Eso es un daño de todas las arterias. Se están inflamadas. Y adivina dónde es un problema serio de inflamación. 3 órganos claves. El corazón, que te puede dar infarto, que es causa real de infarto. El cerebro, que es causa de derrames cerebrales o infartos cerebrales. Y en los riñones, que es causa de falla renal. Donde nosotros sabemos que un país como Dominicana tiene un sistema de diálisis saturado. Porque hay muchos pacientes que necesitan estas terapias especiales. Y la diálisis es cuando el riñón ya no sirve. Y tú tienes que pegarte a una máquina para hacer la diálisis. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede evitar. Todo eso se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar, doctor? Claro. ¿Cómo? Mira, lo primero es que hay que hacer educación. Entonces, cuando yo digo educación, implica un cambio a nivel del sistema. ¿Y quiénes son los que tienen que aprender primero? Los niños.
Los niños tienen que aprender a comer mejor, tienen que aprender a hacer actividad física, pero en esta pandemia le fue mal. Pero doctor, es como un círculo vicioso, porque Exacto. los niños sí son los que tienen que ser educados, pero no son ni los encargados de hacer las compras, ni los encargados de preparar los alimentos y ponerlos en la mesa. Entonces al final el niño termina comiendo lo que papá, mamá o su tutor le dé. ¿Cómo romper ese círculo vicioso, doctor? Claro, exactamente. Mira, esa es la pregunta y es la disyuntiva de salud pública. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Exacto. Así mismo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? La educación es clave. Entonces, ¿qué han hecho los países que han desarrollado buenos ejemplos de esto? Arrancan por la escuela. En la escuela, los maestros son los que le enseñan a los niños estilo de vida saludable. Cuando estos niños aprenden y llegan a las casas, ellos empiezan a pedir mejores tipos de comida, mejores vegetales, más fruta, hacer más actividad física, y eso rompe el molde en la casa y entonces obliga a los padres a hacer mejores compras, porque los niños lo piden. Entonces, es un ciclo que tiene que romperse por cualquier lado, ya sea por el adulto que hace mejores compras, claro, o por el niño que aprende mejor. En estos casos, lo más difícil es iniciarlo, es iniciar el cambio, pero por donde empiece les va bien. Casi siempre el adulto que llega a hacer ese tipo de cambio es porque ya empieza a desarrollar una enfermedad crónica. Exacto. Entonces, ok, usted va al doctor, el doctor le dice usted tiene presión alta, usted tiene diabetes, y entonces ese adulto hace lo siguiente: comienza a comer bajito de sal, comienza a comer menos elaborado, empieza a utilizar cosas más naturales para comer, se va a caminar por la mañana o por las tardes, y cuando esos números empiezan a lograr una estabilidad, ¡pap!, se acabó la dieta porque yo estoy bien. Ya yo estoy bien, entonces ya yo no tengo que comer bajito de sal, ya puedo dejar de caminar. ¿No es así, doctor? Mira, eso que estás diciendo es real. Y eso se ha medido. Ya sabemos. Porque la gente cree que es temporal. O sea, temporal, y yo me pongo donde yo quiero y después yo vuelvo a hacer lo que yo hacía. Pero por Dios, la ecuación funciona matemáticamente. Si vuelves a hacer lo que tú hacías, vas a volver a donde tú estabas. Exacto. Y ahí es donde hay que reconocer ese problema, donde la gente, como esta es una enfermedad que no es solamente el numerito, sino que es un daño en las arterias, un daño, y cuando dices arteria es todas las arterias del cuerpo, entonces eso no se puede reparar porque ya tú vienes con un daño ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Primero, ser transparente con el paciente. Tienes que hablar con ellos, con tu familiar, que esta es una enfermedad que es a largo plazo, pero asimismo, como es a largo plazo, se hace paso a paso, ¿ok? Porque los medicamentos, bajar de peso, disminuir la sal, el azúcar, eso te controla la presión en 3 meses. Está comprobado que donde hagas lo correcto, te la baja en 3 meses. Lo difícil es mantenerlo, ¿no? Mantenerlo. Entonces, una vez que tú llegas a eso, tú tienes que empezar a celebrar los pequeños pasos. La primera meta era llegar a la buena presión arterial. Bien, lo lograste en 3 meses. Ahora necesitas otra meta. ¿Cuál es la siguiente meta? Vamos a bajar de peso. ¿Y qué pasa si no llegas a bajar de peso? No solamente el peso es lo que se mide, también te puedes hacer medidas que has disminuido cintura, has aumentado porcentaje de grasa, muscular, exactamente. Has aumentado tu vitalidad, porque cuando una persona está en sobrepeso, se siente débil, está cansado, y es un ciclo, y esto sigue dando un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te sientes cansado? Bueno, necesitas comida para animarte. ¿Y con qué te anima? Con algo frito, con algo dulce para subir, porque te libera endorfina, que es la hormona del placer, pero eso te dura poquito tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a meter más dulce y más cosas fritas porque es lo que te rompe el molde, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que empezar a hacer, educar a las personas que estas son enfermedades que nos van a acompañar, que hay que celebrar las metas cortas, las victorias cortas para seguir adelante. Y nosotros tenemos que estar claros, este es un problema que no es solo de las estadísticas a nivel mundial, este es un problema que está en nuestro país. Un problema que, como lo decíamos al inicio, 1 de cada 3 personas tiene hipertensión.
O sea que si tú vas a una casa y hay 6 personas, tú sabes que 2 van a ser hipertensos. Wow. Entonces hay que romper los moldes para salir adelante de la epidemia que es de las enfermedades crónicas. Así es, una epidemia de enfermedades crónicas y que se agrava con la pandemia porque usualmente las enfermedades crónicas son inflamatorias del sistema y con el COVID un sistema inflamado es un sistema que no se puede defender igual y se complica más. Estás clarita. ¿Por qué? Porque ese es el punto donde se une la enfermedad infecciosa con la enfermedad crónica y cuando tienes la persona que le da COVID, ya lo hemos visto en nuestros países, a nivel global, que el 70% tienen una enfermedad crónica, de los cuales la gran mayoría son hipertensión y diabetes. Es por eso que hay que romper los moldes para poder salir adelante y lo primero que hay que hacer es aceptar que es un problema que es difícil de manejar y que necesitas ayuda. Y la ayuda la recibe a través de los servicios de salud de nuestros países, acceso a medicamentos, buenos niveles de educación para la salud y educación también para lo otro. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Sus informaciones han sido muy útiles para nuestra audiencia. Lo que usted decía, educar. Y no nos podemos cansar, no hay que cansarse de educar porque la población lo necesita. Hemos conversado con el doctor Arturo Rebollón, Medical Manager de CV de Sanofi, para hablar sobre las enfermedades crónicas. ¿Algo más que agregar, doctor? Sí, lo primero de esto es que invito a las personas a que vayan y agenden su cita con su médico, que muy probablemente en toda la pandemia no han ido al médico. Así y de ahí que sigan adelante, ¿no? Correcto, así es, que sigan adelante. Gracias, doctor.